Subaru le había pedido a Weiss como que detuviera el carriaje imperial, ¿no? Que molestara, para que diera tiempo para que Subaru y Gian se metieran a la oficina de Gustav y se escondieran en un escondite usando camuflaje. Ya ese había sido el plan y lo habían hecho. Subaru había convencido a Gian, le dice que mientras él esté con él no le van a hacer daño. Todo comienza a hablar, ¿no? Donde dice que él es pariente del Ocho Brazos, o sea, el Gustav es pariente de Kurgan, uno de los héroes de Wallachia. Y así seguían conversando, ¿no? A lo que Tok dice: hemos sido enviados aquí por una razón. Los gladiadores de esta isla están sujetos a conflictos internos. De acuerdo con los deseos de su excelencia el emperador, deben eliminarse todos a la vez, así es. Ellos estaban ahí para matar y eliminar a todos los gladiadores. Por esa razón habían venido a esta isla, mientras Subaru y Gian escuchaban, ¿no? Gustav dice: miedo a los problemas internos, dices. Tok hablaba de los problemas internos, ¿no? Tok hablaba de la calidad de los gladiadores, pero en resumen, ellos decían que era orden del emperador, ¿no? Pero la cosa es que Gustav también había tenido una orden del emperador desde hace mucho tiempo, donde le había dicho donde le había encargado la isla y la administración, ¿no? Tok decía que había escuchado que había una regla maldita y que sería muy conveniente para la eliminación de los gladiadores de la isla. Tok le habló a Gustav sobre la regla de la maldición y que había una herramienta de la maldición que le había dado el general de primera clase Grotti Grumbleck, de los 9 generales divinos, y que usando esta herramienta, ojo con el dato, pues se puede matar a todos de una sola vez o algo así. A lo que Gustav dice: es posible. Tok decía: entonces terminemos con esto. A lo que Gustav dice: me niego. Tok dice: ¿qué? Tok dice: un momento. Hay alguna discrepancia entre el contenido del decreto escrito y lo que entiendes de nuestra parte. O sea, ellos eran mensajeros, pero con una orden escrita, supuestamente con el nombre del primer ministro, el sello y toda la cosa, era todo oficial. Pero Gustav dice: no me niego por eso. Tok no entendía y sí, entonces Gustav dice: como oficial he recibido órdenes de su excelencia el emperador en preparación para emergencias. Me había encargado de desarrollar a los gladiadores, entrenarlos tanto en cuerpo como en mente. Gustav dice: no sospecho que el mensaje de la carta sea una falsificación, lo acepto como un decreto escrito por el primer ministro. Tok no entendía y entonces decía: ¿y por qué te niegas entonces? Gustav dice: eso es porque el emperador, su excelencia, ya me había dado órdenes directamente. O sea, desde hace tiempo, ¿no? Donde Gustav dice: el emperador me había dicho lo siguiente hace mucho tiempo. Incluso si recibes órdenes mías, no desobedezcas esta primera orden. Ojo con este dato. O sea, obviamente el verdadero emperador, Vincent, una vez que le encargó la isla, le dijo estas palabras: incluso si recibes órdenes mías, no desobedezcas esta primera orden. Entonces le dejó muy en claro a Gustav, como Gustav es leal y toda la cosa, aunque hayan enviado una carta con el sello del primer ministro y toda la cosa, él no va a aceptar, porque la primera orden fue esa desde hace tiempo del emperador. Tok se molesta. Tok dice: no vas a obedecer. Araquilla, las negociaciones se han roto. Y entonces empieza la batalla y Araquilla ataca. Araquilla señaló la rama de madera que sostenía hacia Gustav. Gustav lanza el escritorio para protegerse. Inmediatamente después, un chorro de agua inmensamente poderoso brotó de la punta de la varita, arrasando el rostro de piedra de Gustav en su totalidad junto con todo lo demás sobre su cuello, y esa vida suya se transformó en una muerte. Así es, Araquilla mató, como las negociaciones no se dieron y Gustav se negaba, Araquilla mató a Gustav. Y Tok dice: mira, ahí está. Araquilla dice: ¿qué es? Tok dice: es la herramienta de maldición, ya sabes, la herramienta de maldición. Supuse que este tipo de persona lo mantenía incrustado en su cuerpo de alguna manera. Así es. Escucharon las palabras de Tok. Araquilla dice: herramienta de maldición. Tok dice: es necesario activar la regla maldita. Ah, está bien si no lo sabes de todos modos. Tok dice, y lo agarra y dice: mientras tenga esta cosa, no importa si el propietario vive o muere. Seguro que hizo algunas tonterías. Habían conseguido la regla de la herramienta de la maldición. Obviamente Subaru escuchaba con Gian y Subaru lo supo que era el momento. Ni Tok ni Araquilla habían notado todo este tiempo que Subaru y Gian estaban escondidos. El camuflaje era muy bueno. Y Subaru ahorita dice: hola. Subaru se lanza y atrapa la herramienta de maldición con la punta de sus dedos. Y Subaru grita: vuela toda la habitación. Tok dice: Araquilla, y le quita, y Subaru había robado la herramienta de la maldición. Obviamente cuando Subaru se lanza, y dice: vuela toda la habitación, dando una orden. Y era un farol, ¿no? Engañó a Tok y Tok le dice a Araquilla como para que estuviera atenta y lo protegiera a Tok. Y mientras Subaru se escapaba, los había engañado y Subaru huyó con la herramienta de la maldición. Había agarrado la herramienta maldita y se fue volando. Y se fue corriendo. Obviamente se fue junto corriendo con Gian. Y se fueron. Tok dijo: maldición, nos pusieron una trampa. ¿Ese niño? ¿Quién es él? ¿Qué es él? Tok dice: Araquilla, recuperemos la herramienta de maldición. Hay que matarlos. Tok dice que va a hacer otras cosas, ¿no? Le da la orden a Araquilla para que siguiera por su lado, para que los mate y consiga la herramienta, y Tok se va por otro lado. Tok dice: ese mocoso seguro que tenía un olor desagradable. Luego de eso,
aparecieron gladiadores, guardias y toda la cosa. Y entonces Tog como recuerden que Tog es astuto, inteligente, toda la vaina, y se le idea un plan al toque, y le dice a los guardias que habían aparecido ahí, ¿no? Después de todo el alboroto, y grita: el gobernador Gustav Morelo ha sido asesinado. Los dos perpetradores del homicidio es un niño de cabello negro y un hombre lagarto gris. Mátenlo tan pronto como los encuentren. Así es. Tog usó esto a su favor para que atraparan a Subaru y a Gian. Tog repite: el gobernador Gustav Morelo ha sido asesinado. El papel del gobernador será asumido por el general de primera clase Araquilla. Si no quieres morir debido a la regla maldita, mátenlos a los dos perpetuadores. Así es, Tog está hablando en el micro, no dando el mensaje a todos, a los guardias, a todos también que estaban cerca ahí viendo la escena. Y Tog dice: que empiece la esparca. Tog dice: Araquilla, hablando desde el micro, y dice: mátalos. Y Araquilla, mientras estaba siguiendo su camino, buscando a Subaru y a Gian, pues, ¿no? Habían gladiadores que se toparon con ella, ¿no? Y le preguntaban amablemente: oiga señorita, ¿sabe algo sobre ese mensaje? Ya que ella venía en dirección desde donde estaba Gustav. ¿Tiene alguna idea de por qué Gustav ha muerto? Y era que ella dice: lo siento. Y comenzaba a matar a los gladiadores que se interponían en su camino. A gladiadores que no querían hacerle nada, solo estaban preguntando porque sí. Comenzó a matarlos. Araquilla decía: no quiero hablar con los muertos. Recuerden que Araquilla es un monstruo, es una asesina fría. Araquilla y Tog eran monstruos, sin sentimientos, asesinos fríos y calculadores. La situación que Tog había creado era tan horrible que era difícil creer que fue un repentino destello de inspiración. Uno por uno, Araquilla mataría a los gladiadores indiscriminadamente. Así es, Araquilla estaba matando a todos. También por órdenes de Tog, ¿no? Porque la prioridad era atrapar a los dos. Mientras Tog también había dado un mensaje para joderlo a Subaru y a Gian. Obviamente Subaru y Gian estaban en apuros y en problemas, ya que los habían declarado como los culpables de haber matado a Gustav, el encargado de la administración y el encargado de toda la isla. Cuando de repente los guardias, los gladiadores comenzaron a gritar: maldición, los guardias han desatado las bestias gladiadoras en la isla, vienen hacia nosotros, corre, corre. Obviamente estos guardias habían liberado estas bestias por las órdenes que habían escuchado de Tog, ¿no? Obviamente con la regla maldita y toda la situación que relacionaba la regla maldita, todos tenían miedo de que se activara la regla maldita, ya que Gustav había muerto. Entonces por eso Subaru y Gian la tenían difícil, porque todos querrían ahora atraparlo. Y así los gladiadores también comenzaron a atacar a otros gladiadores y gritaban: ¿dónde estás? Date prisa y sale, Schwarz, eres un mocoso espeluznante. Obviamente los guardias también estaban temerosos, ¿no? Porque la regla maldita mataba a todos. En apuros para encontrar a Schwarz. Desde la perspectiva de Subaru y Gian, Araquilla y los guardias eran enemigos peligrosos que rondaban la isla. De repente los gladiadores comenzaron a hablar entre ellos: ¿dónde está Schwarz? Deberíamos entregarlos o estamos muertos. Pero si le entregamos a Schwarz así, ¿no? Comenzaban a dividirse ya. Todo era un caos ya, por la situación que se había dado. Luego Subaru irrumpió en la habitación de Olman Null. Subaru sintió una mala premonición, ya que la habitación había sido demolida. Mientras Subaru se iba hacia la sala de curación, luego aparece Tanza. Tanza dice: Schwarz-sama. En la sala de curación había un cadáver de una rata de la que sobresalían las alas. Tanza probablemente había derrotado a esa bestia sin ayuda. Subaru pensó que esa era muy increíble. A los pies de Tanza había un cadáver derrumbado cuya cabeza había sido arrancada de un mordisco. El cadáver de un anciano débil que no era más que piel y huesos. Así es. Al parecer habían jodido al viejo, el que hacía los venenos y curaba a la gente. Una bestia al parecer lo había matado, ¿no? Gian gritó: Schwarz. Y otra voz escuchó: Schwarz, volviste. Tú tampoco moriste, bastardo lagarto. Y así no se reunieron con los demás. Estaba Hydra y Weiss también. Corrieron hacia el cadáver de Old Man, mientras Subaru y Gian agachaban la cabeza. Todo el equipo de Subaru ya se había reunido, ¿no? Todo el grupo de Subaru estaba reunido. Tanza dice: Schwarz-sama, ¿son ciertas las historias que flotan sobre el destino del gobernador Gustav? ¿Eso es cierto? Subaru entonces les da contexto sin pretexto y le dice que aquí hay un individuo muy peligroso llamado Tog con otra individua muy peligroso llamado Araquilla. Tanza dice: ¿quién es Tog? Tog dice: ese tipo es mucho más peligroso que un arzobispo del pecado. Es más aterrador que un arzobispo del pecado. Tanza dice: no digas eso, Schwarz. Pues esas palabras no son un ejemplo muy imprudente. Sora dice: no te preocupes, estoy familiarizado con ello. Después de todo me he encontrado con ello muchas veces. Tanza se sorprende, ¿no? Y dice: eso es como era de esperar. Sora dice: ¿como era de esperar? ¿Qué significa eso? ¿Sabes algo de mí?
todo el mundo se quedó callado. Recuerdan que todo el mundo tiene la idea errónea de que Subaru pues es realmente el hijo de Vincent, ¿no? Entonces por eso, ¿no? Todos estaban preocupados porque ya que Gustav estaba muerto, pensaban que la maldición se iba a activar, entonces tenían que huir por el puente levadizo y salir de la isla. Subaru entonces comenzó a estar en sus pensamientos, ¿no? Y comienza a decir, al menos si puedo reducir el número de personas con las que tengo que tratar, pensó Subaru. Todos estaban en pánico, ¿no? Obviamente Subaru todavía no les había dado detalle de la herramienta maldita a los demás. Todos murmuraban, estaban preocupados y en pánico. Subaru ahora era el objetivo, o sea, desde la perspectiva de los demás, los acontecimientos, los mensajeros y toda la situación de que ahora quieran atrapar a Subaru, también lo relacionaban a lo del hijo ilegítimo de Vince, ¿no? Y toda la cosa, entonces estaban paranoicos de que por eso querían también atrapar y matar a Subaru, toda la cosa. Lo relacionaban. Entonces Gian dice, oye, no puedes dejar de ocultarlo. Gian dice, oye Schwarz, me refiero a ti, está siendo hablado por mí. Subaru dice, ¿parar de ocultarlo? ¿Ocultar qué? Decía. Gian dice, vamos, deja de actuar así. Mantener en secreto ahora, ese no es un movimiento correcto. Wade dice, oye, detente, bastardo lagarto. Y todos quedaban mirando a Schwarz. Hydra dice, por la forma en que lo deja de lado, ahora entiendo cómo se siente Gian. No es hora de que vengas con eso, ¿sabes? Subaru dice, no, como dije, no entiendo de qué están hablando ustedes. ¿A qué se refieren? Y Hydra dice, vamos Schwarz, se trata de tu padre. Subaru dice, ¿mi padre? Todos lo miraban con seriedad, Subaru. Entonces Subaru dice, pero él es un asalariado ordinario. Gian dice, vamos, no me vengas con ese farol. Ya lo sé, eres el hijo ilegítimo de su excelencia el emperador, ¿no es así? Subaru se quedó en silencio atónito y pensó, ¿qué carajo acaba de decir Gian? Subaru dice, ¿dices que soy el hijo de su excelencia el emperador? Gian dice, así es, vamos Schwarz, no te hagas el inocente. Se está hablando de todo eso desde afuera de la isla. Alguien con cabello negro y ojos negros, el hijo legítimo de su excelencia el emperador Vixen Wallachia, está en algún lugar del país. Ese eres tú. Y le dice, Schwarz, parece que eres tú. Todos miraban a Schwarz. Wade dice, creo que te lo dije, sé quién eres, pero eso no me importa, Schwarz. Te prestaré mi fuerza, de todos modos, decía Wade. Subaru dice, un momento. ¿Yo, el hijo del emperador? ¿Por qué? Wade dice, para alguien de tan corta edad, tu capacidad de juicio, ahí está, mira, de la perspectiva de lo demás lo que digo. Wade lo confirma. Para alguien de tan corta edad, tu capacidad de juicio, mando y supervivencia son inimaginables. ¿Fuiste tú quien nos ayudó a nosotros y a la gente de Gian durante Spark, Schwarz? Si es Subaru desde la perspectiva de los demás, era pues un capo, un pro, un genio. Entonces todos saben que el emperador también es un capo, un genio. Entonces más el rumor, más lo que dice de los ojos negros, cabello negro, todo se relacionaba como que ya no había dudas, pues que Subaru sí era un hijo legítimo del emperador por todo lo que demostraba. Pero obviamente no era así, pues no. Subaru dice, pero eso es. Subaru pensó que todo esto era resultado del regreso a la muerte y que nadie lo sabía. Subaru dice, Tanza, ¿por qué no les explicaste a los demás que estaban equivocados? Obviamente la Loli Tanza también estaba convencida de que Schwarz era hijo de él. Entonces Tanza dice, Schwarz-sama, lo he estado viendo con mis propios ojos. Subaru dice, ¿ah? Tanza dice, donde Schwarz-sama acompañaba a su excelencia el emperador. Subaru se quedó sin palabras. Subaru dice, pero Tanza estaba trabajando con Orban-san, ¿no? Subaru dice, Tanza, ¿quién rayos crees que soy? Tanza dice, bueno, verás, la mujer de cabello negro y su excelencia el emperador, entre ellos, tal vez. O sea, recordemos que cuando Subaru, aquí lo explico yo, ¿no? Porque estos detalles no da la novela, pero hace suponer al lector. Cuando Subaru fue por primera vez al castillo Rojo Rorí, estaba travestido, pues, ¿no? Entonces estaba travestido como una chica japonesa atractiva. Y como Tanza vio ahí que estaba Vincent y estaba Natsumi y todavía estaban discutiendo y toda la cosa, entonces ella tenía este recuerdo. Entonces lo relacionó que tal vez esa Natsumi y Vincent habían tenido hace mucho su desliz, ¿no? Y habían tenido a este Subaru Natsui, a Schwarz. Tanza dice, la mujer de cabello negro y su excelencia el emperador, entre ellos. Subaru se quedó sin palabras. A lo que Subaru dice, un momento, esto del hijo ilegítimo del emperador, ¿por qué es relevante? Hydra dice, en este momento un ejército rebelde contra su excelencia el emperador se ha levantado fuera de la isla. El que se considera el líder de ese ejército rebelde es Subaru. Oh, vamos, ¿el hijo ilegítimo del emperador? Así es, amigos. Afuera había un levantamiento de armas. Afuera de la isla, obviamente, con gente que estaba en desacuerdo con el gobierno, el imperio y toda la cosa. Y estaban a favor del hijo ilegítimo del emperador, que sería Subaru. Subaru dice, ese bastardo. Y se hizo una idea de lo que había pasado, ¿no? Ya que
Abel, Vincent era una persona muy astuta e inteligente y usaba también las cosas a su favor. Y entonces como se acababa el tiempo, entonces Tanza dice, Schwarz-sama, no hay tiempo. Luego la historia nos lleva con Tog, donde estaba pensando en Jamal y toda la situación que se había desatado. Recordamos que Tog en realidad quería estar con su prometida y toda la cosa, ¿no? Mientras hablaba con guardias sobre el asunto de lo que estaba pasando y él daba órdenes, ¿no? A lo que Tog le decía a los guardias, ustedes son como los gladiadores de aquí, la única diferencia es que tienen los trajes. Ya que, bueno, se suponía que toda persona que estaba en esa isla pues tenía un pasado turbio, ¿no? Y por eso habían sido obligados a trabajar allí y toda la cosa, ¿no? Y así Tog daba órdenes. Tog se decía que no quería que te perturbaran la paz entre Katina y él. Tog entonces dice, estaba pensando y cuando de repente vio al final del pasillo a alguien, a un chico, y se dice, ¿en qué diablos estás pensando? Un chico que era perseguido, ¿no? Porque había convertido Tog a toda la isla en su enemigo. Un niño con cabello oscuro y ojos malvados. Estaba manchado aquí y allá con sangre y barro, pero todas sus extremidades aún estaban unidas. O sea, mientras buscaban y los guardias se reunían junto con Araquilla y Tog y toda la cosa, estaban buscando por un lado en Mancha y toda esa cosa, ¿no? Tog dice, hay algo allí, no puedo expresar con palabras solamente, pero ¿por qué te molestaste en mostrar tu rostro aquí? No tiene sentido. O sea, el grupo de Tog había avanzado buscando cuando de repente vieron otro grupo y había alguien que estaba liderándolo y era Subaru. Tog dice, no es como si fueras invencible porque tienes amigos con los que puedas contar. Mientras Tog hablaba, estaba mirando al niño y comenzaba a analizar a todos los personajes que estaban allí. Un hombre lagarto gris, un hombre con tatuajes por todo el cuerpo, luego alguien de constitución mediana, una joven sierva vestida con un kimono por cualquier razón. Tog dice, es difícil leer esa mirada en tus ojos. No puedo decir si esto es solo tu confianza. O Subaru dice, Tog, ríndete y haz que esa mujer, haz que Araquilla también se detenga. Tog dice, ¿y por qué debería hacerlo? Obviamente Tog pensaba, ¿dónde rayos tiene la herramienta de maldición? ¿La tiene allí o la guardó? Y pensaba cómo matarlos, ¿no? Y ahí no estaba Araquilla. Araquilla, bueno, se había ido por otro lado. Recuerden que Tog le había dado la orden de que matara y buscara, ¿no? Todavía no había llegado con Tog. Subaru dice, es una simple razón. La razón que te doy es que yo tengo la herramienta de maldición que controla la regla maldita de esta isla en mis manos. Y los guardias que estaban acompañando a Tog se asustaron y dijeron, ¿qué? Tog dice, tranquilos, no le hagan caso. Es un farol, o sea, ya habían dos bandos. Entonces Tog estaba con los guardias y los guardias todos apoyaban a Tog, ya que ahora él era el encargado, ¿no? Junto con Araquilla, pero Araquilla no estaba. Subaru amenaza a Tog que se detenga toda la vaina, que tenga Araquilla y que si no lo hace va a usar la herramienta maldita. Y todos los guardias se asustan, ¿no? Que estaban siguiendo y obedeciendo a Tog. Tog dice, es un farol. Tog dice, la negociación es inútil. En primer lugar, una herramienta de maldición, incluso si tienes algo así. O sea, Tog se hacía loco y a la vez quería que Subaru mostrara lo que tenía. Subaru dice, aquí tienes. Tog dice, vaya, ahí. Tog pensó cuál era el propósito de que trajera la herramienta real con él. El guardia dice, oh, maldición. No, si hace eso. Tog decía, ¿qué pasa con ese orbe sucio? No me digas que crees que puedes invocar la regla maldita con él. Se hacía loco, pues, no, Tog, para que los guardias no se la creyeran. Tog dice, tranquilo, se los dije, es un farol. ¿No crees en las palabras de un mensajero de la capital imperial? ¿Prefieres creerle a él? Decía Tog. Cuando de repente alguien habló. Escucha atentamente, Patam. La Loli, sierva, comenzó a hablar y dijo, si eres de afuera de la isla, probablemente ya has oído hablar de esto, sobre la gran agitación que actualmente sacude al imperio y los numerosos rumores que circulan al respecto. Tog se quedó callado. A lo que Tog, después de pensar toda la situación, y obviamente, a pesar de... Ojo que miren, Abel había creado rumores, claro está. Como dicen el dicho, la mentira mientras se repite se transforma en duda. Y como Tog no estaba al tanto de la pelea de Chichagol, de Vincent, que ahora era Abel y toda la cosa, del falso emperador, toda la cosa. Eso era un soldado que no tenía información de esas cosas. Entonces como que se estaba tragando también el rumor, porque tenía sentido en realidad. Tenía mucho sentido el rumor. Entonces Tog pensaba la situación de los que habían generales divinos que se habían unido al otro bando y toda la cosa. Entonces Tog pensó, oh vamos, de ninguna manera se estaba tragándolo el rumor, todo, o sea, esa información, ¿no? Tanza seguía hablando y dice, este caballero de aquí es el que está en el centro de la situación que sacude el imperio. Así es, estimados caballeros. Él se ha puesto para corregir los caminos cerrados del imperio, el que está dotado de las credenciales legítimas para hacerlo. Tog se estaba preocupando, ¿no? Porque en su mente estaba relacionando las cosas y tenía sentido. Tanza dice, él es el hijo de su excelencia el emperador Vincent Bolaquia, Natsuki Schwarz-sama. Así es. Tanza presentó a Subaru como el hijo legítimo de Vincent Bolaquia, Natsuki Schwarz-sama, el hijo legítimo de su excelencia el emperador, que ahora estaba con la herramienta maldita en sus manos. Después de todo el rumor decía que el muchacho era un líder de un ejército insurgente, era un hijo legítimo que poseía ojos oscuros y cabello negro,
o eso decían los rumores. Por supuesto, al escuchar esto los soldados pues, o sea, antes de la situación y todo, si un soldado hubiera escuchado esto, se hubiera muerto de la risa, ¿no? No se hubiera tomado en serio esta tontería. Sin embargo, ante la situación, ante los acontecimientos, ante los eventos y ante todo el caos, ante los ejércitos insurgentes por afuera, por aquí, por allá, obviamente estas palabras ya no eran de risa. Y más esta situación que se estaba dando en esta isla, nadie se rió, porque ya no sonaba como una broma. Si en verdad todo esto era cierto, incluso Tok pensó que esto, si era cierto, significaba muchos problemas. Los guardias entonces hacen oh mierda. Los guardias tragaron saliva mientras su complexión cambiaba. La reacción de los guardias no había pasado desapercibida para Top. Después de todo, las semillas de la sospecha ya había sido implantado en los corazones de todas las personas. Tanza sigue hablando y dice: muy bien, guardias, ¿qué van a hacer, no? Los guardias que estaban a la izquierda y a la derecha de Tok como que ya estaban con la intención de dejar de seguir a Tok, ¿no? Por la amenaza y toda la vaina que había dicho Tanza y Subaru. Tok, al ver esto, las reacciones que estaban teniendo los guardias, agarra su hacha y los mata a los dos. Corriendo hacia la cabeza del guardia que había cortado, Tok la empujó hacia adelante tan fuerte como pudo. La cabeza salpicó sangre mientras volaba, volando hacia el chico y su grupo así. Tok corta una cabeza y la avienta con todas sus fuerzas. Y así comenzó a atacar a los demás, hiriendo. Y así luego vemos la historia de Weiss, ¿no? La historia nos narra la historia de Weiss, del hombre de tatuajes, que antes de tener tatuajes él era un artesano que fabricaba armas y que fue acusado de un crimen que no cometió. Y entonces después de ser acusado se le hizo un tatuaje, ¿no? Weiss trabajaba en silencio bajo las miradas de los demás artesanos. Weiss tenía la apariencia de un hombre peligroso, ¿no? Obviamente. Hubo herramientas materiales que se vendían de forma ilegal en los talleres, ¿no? Ya desaparecían. Y Weiss lamentablemente fue el primero en caer en sospecha. Como Weiss trabajaba solo y toda la cosa. O sea, Weiss fue una víctima de otros crímenes que él no cometió, de robos en el taller donde trabajaba y toda la cosa. Pero incapaz de aclarar las falsas acusaciones, Weiss fue juzgado por un crimen que no había cometido. Y el primer tatuaje que se le hizo fue evidencia de su castigo, para que fuera reconocido como un criminal de un vistazo. Así es, los tatuajes son para reconocer crímenes. Una vez que la evidencia de su crimen fue grabada en él, un crimen que no había cometido, ya no pudo vivir de la misma manera. Todos lo miraban mal. Weiss, por más que se defendía, nadie le creía, ¿no? La historia dice esto, que Weiss no había sido un criminal, pero luego Weiss finalmente se convirtió en un criminal. Una historia que era inevitable, sí, ese tipo de historia. Parecía que Weiss no podía estar desvinculado del concepto de normal, incluso mientras cometía delitos para ganar dinero, al igual que antes no podía llevarse bien con los demás. Y todos lo miraban mal, ¿no? Era un criminal y toda la vaina, pero Weiss como que era buena gente, pues. Hasta que al final lo atraparon, lo apuntaron con sus armas y Weiss se rindió rápidamente. Weiss era el aprendiz de un artesano. O sea, Weiss, él no había cometido delitos, pues. Era un buen hombre, pero que se le iba acusando de robos, crímenes que él no hacía. Poco a poco le iban poniendo tatuajes y toda la cosa. Y esos tatuajes pues le daban mal aspecto, mala reputación obviamente. Entonces el punto de quiebre fue con un hombre con la oreja arrancada, llorando y gritando, mientras la sangre y lágrimas fluían. Un día acusó, pues ese mismo día que estaba sangrando y llorando, acusó falsamente a Weiss de ser un criminal. Al escuchar que el rumor se filtró mientras bebía, tomó represalias. Y así Weiss fue capturado por los guardias y fue encarcelado. Y esa es la explicación de cómo llegó a la isla Gladiador, ¿no? Y cómo se vio obligado a participar por un crimen que no cometió. Y en los pensamientos de Weiss él no tenía intención de morir, ¿no? Que no le importaban los demás, él solo quería sobrevivir. Les llegaba el pincho a los demás, pues que hablaran mal de él o lo vieran mal o le llamaran criminal. Él solo quería sobrevivir. Y en sus pensamientos y en su flashback se ve cuando Subaru le dice: Weiss, agarra la espada, cuento contigo. Y Weiss en los pensamientos, la historia nos narra que muchos lo trataban como un infrahumano, como un criminal de lo peor. Y Weiss, o sea, Weiss lo habían agarrado de punto, pues, ¿no? Y lo acusaban de crímenes, toda la cosa. Y Weiss estaba muy agradecido con Subaru porque se sintió alguien normal, un humano normal, que era su mayor deseo, de que alguien lo reconociera como alguien normal y confiara en él. Y cuando Subaru le dijo: Weiss, agarra la espada, cuento contigo, se había sentido de lo mejor, se había cumplido uno de sus deseos. Así es, Weiss se convirtió en el compa de Subaru, pues le tenía bastante aprecio. Y Weiss es mi personaje favorito de entre los tres, ojo, del grupo de Subaru. Y bueno, regresando al presente, donde la cabeza del guardia había sido volado y Tok estaba atacando con su hacha, Weiss inmediatamente empujó a Schwartz, que estaba a su lado, hacia Tanza, ¿no? Porque Tok está atacando. Y obviamente habían bestias gladiadoras, también habían estado en el campo de batalla. Las bestias gladiadoras, que obviamente estaban del lado de Tok, se acercaron con una embestida. Habían pájaros, ¿no? Bestias gladiadoras, etcétera. Y mientras se defendía Weiss y ayudaba a Schwartz y a Tanza, pues Tok era rápido, pues
más las bestias, peor todavía. Y Tok le mete un hachazo y mata a Waze. Le mete un hachazo a Waze. Waze estaba contento, ¿no? Porque había protegido a su amigo Subaru, que lo trataba bien y no lo juzgaba. Y no solo eso, sino que lo había hecho sentir humano otra vez. Y mientras Waze agonizaba, Subaru gritó Waze. Y Waze comenzó a recordar todo lo sucedido que había pasado hasta ahora. Y habla despacio. Y dice, era la primera vez que alguien había dicho que me creía. Waze cerró los ojos y murió. Y así muere Waze, pues. Y ojo que había más bestias también, ¿ah? Tok se burlaba de Waze por sus acciones de haber salvado a Subaru. Y Subaru se molestaba bastante. Tok tenía intención de matar a Subaru. Cogió su hacha con intención de matarlo. Y Tok se acercaba a matarlo. Hydra dice, ¿estás loco? Él es el hijo de su excelencia el emperador. Y Jian se estaba escondiendo, pero también ayudaba. Se había camuflado, ¿no? Pero Tok se dio cuenta y toda la cosa. Waze había muerto. Tanza fue expulsado por el golpe en conjunto de las Mabestias. Y Jian también fue asesinado. Uno tras otro, ante los ojos de Subaru, iban cayendo. Tok, las Mabestias, estaban dominando. Hydra, que estaba muriendo, se levantó, ¿no? Estaba ya moribundo, se levanta, se puso de pie. Y dice Hydra, sí, también eres un guerrero. Tok dice, wow. Tok dice, no soy un guerrero, soy un soldado. Hydra cayó hacia adelante y Tok sacó el cuchillo de su cuerpo. Y muere, ¿no? Lo matan a Hydra también. O sea, y Tanza, acuérdense que de Tok la había agarrado, la empujó arriba y luego un pájaro la mandó volando, no había sido expulsada. No se sabía dónde estaba. Y Tok tenía la duda, ¿no? Ya le había entrado duda y le pregunta a Subaru, ¿tú realmente eres el hijo de su excelencia el emperador? Subaru estaba en el... atrapado. Subaru dice, si soy el hijo del emperador, ¿por qué no te rindes? Tok hace, Tok dice, si hago algo como rendirme me matarían por una razón perezosa y no habría nada que pudiera hacer. Tok dice, he decidido que cuando la situación está a mi favor, siempre es mejor preguntar sobre la autenticidad de un asunto. Puedo dedicar mis pensamientos a tomar una decisión y también es más fácil cometer un error. Eso y me da tranquilidad. Tok dice, independientemente de si eres el hijo ilegítimo del emperador o no, es tu nombre lo que me da curiosidad. Dímelo. Subaru dice, mi nombre es... Tok dice, Natsuki Swarch. Ese nombre es similar al de un tipo aterrador que conozco. Y para colmo, la forma en que hueles también es muy similar a la de ese tipo aterrador. Subaru se quedó pensando olor y le dice, ¿conoces el miasma? Tok dice, ¿miasma? No es eso, dice. No te hagas una idea equivocada. Realmente huelo tu olor corporal, tengo un poco de buena nariz. ¿Eso es extraño? Tok dice, oye tú, ¿tienes un hermano o algo así? Si es así, estaría feliz de mantenerte con vida como moneda de cambio con él. Subaru dice, mi hermano, ¿lo conoces? Y Tok se da cuenta de la mentira, ¿no? Recuerden que Tok es astuto, inteligente, tiene buena capacidad de ver a través de las personas. Tok dice, oye, tú, ¿estás tratando de engañarme y manipularme? ¿No es así? Y Tok apuñala a Subaru en el pecho. Y dice, no te muevas. A Subaru dice, duele, da miedo, es terrible, es peligroso. Tok levantó su hacha y ¡fua! Mató a Subaru. Se repite el bucle y Waze dice, era la primera vez que alguien me dijo que el hombre de tatuajes lentamente estaba muriendo. Y Waze seguía hablando y dice, alguien me había dicho que me creyeron. Subaru grita, así es. Había un nuevo bucle, había un nuevo punto de guardado. La línea de partida de Subaru, reiniciando en el punto de la muerte, continuó avanzando. Cuando las personas que no pudieron ser salvadas se emergieron, el corazón de Natsuki Subaru se hizo añicos. Capítulo 74, Hydra Misanga. Y así este bucle se repite, ya que Subaru había estado atrapado en segundos antes de morir, ¿no? Donde estaba en una muy grande desventaja contra Tok. Tok estaba matando a todos, junto con las Mabestias, los pájaros y toda la cosa. Y se repite el bucle una y otra vez, donde se veía la masacre una y otra vez. Incapaz de detener la masacre, ¿qué haría si el punto de reinicio se hubiera movido más allá de eso? Si el punto de reinicio había hecho de ese lugar sin retorno, lleno de desesperación, Natsuki Subaru se preguntó qué demonios podía ser. Y entonces... Subaru estaba desesperado por no morir, incluso si Gustav muriera, incluso si Old Man Null muriera, incluso si los gladiadores murieran, incluso si los guardias murieran, incluso si alguien muriera, él estaba resistiendo desesperadamente para no morir. Si Subaru moría, los que habían sido asesinados morirían de verdad. O sea, Subaru pensó que si moría un poco después, ya no había punto de retorno donde el punto de guardado sería nuevo y todos ya murieran de verdad, pues no. O sea, murieran y ya no se podía salvar. Y así Subaru tenía varios retornos de la muerte. Y otra vez se repetía el bucle, ¿no? Y entonces Tok inicia la conversación donde quería preguntarle si era el hijo o no del emperador. Y Tok dice, ¿qué está pasando realmente aquí? Y Subaru dice, ¿tú eres realmente el hijo de su excelencia el emperador? Y Tok se queda sorprendido y dice, maldición, deja de predecir lo que la gente está a punto de decir. Y Subaru dice, si no quieres morir, quédate quieto. Así no, Subaru molestaba a Tok. Subaru se anticipaba las palabras de Tok, lo que él iba a decir, ¿no? Lo molestaba.
Y entonces, para que el ritmo de Tog fuera perturbado, aunque sea un poco, Subaru dice: si no quieres morir, quédate quieto. Y Subaru saca un orbe negro de su bolsillo, lo sostuvo y se lo mostró a Tog. Era un orbe, obviamente. Zoro dice: esto al parecer es lo que necesitas para que la regla de la maldición se active, y si no quieres morir, amenaza a Tog, ¿no? Tog dice: oye, tú, lo que tienes ahí, ¿eso es? Subaru dice: silencio, soy yo quien está hablando. En este momento dije que si no quieres morir, ¿acaso no me escuchaste? Tog dice: Dios mío, te tengo. Tog levantó las manos y bajó el hacha. Tog dice: eres raro, ¿no eres tú quien me dijo que hiciera esto? Ya que Subaru se había sorprendido de que hiciera caso. Subaru dice: bueno, no es tan simple. A lo que Tog le dice: por cierto, chico, ¿sabes cómo usar eso? Subaru dice: supongo, dice Subaru. Tog dice: si lo supieras, no habrías hecho esto. No habría necesidad de amenazas. Subaru dice: Inmediatamente Tog había visto la amenaza de Subaru. Inmediatamente después, Tog pateó la mano de Subaru con un movimiento hacia arriba de su pie, con las manos aún levantadas. Así es, Subaru, después de repetir una y otra vez los bucles y tratar de idear estrategias nuevas para detener a Tog, el problema es que se veía atrapado, ¿no?, en un bucle donde ya estaba en mucha desventaja, donde Tog tenía a su lado a guardias, ¿cómo se llama? Los Mabestias pájaro y esos tipos leones. Obviamente los guardias primero los mataba a Tog, pues, ¿no? Y usaba sus cuerpos para aventarlos con fuerza. Y Subaru entendió que se había visto atrapado en un bucle donde no podía idear una forma de cómo detener a Top Fan. Ya luego la historia nos narra la historia de Hydra, ¿no? Un molinero que era un tonto, que le quitaron todo después de hacerse el bueno y de que se burlaran de él. Hydra Misanga, un hombre que había perdido el negocio de su familia, terminó en la calle y se convirtió en esclavo. Así es, esa es su historia. Que había mantenido un negocio en generaciones, pero al final lo fregaron. Había sido una persona muy hábil durante su vida. Un señor le había encomendado administrar la rueda hidráulica construida a lo largo del río en el pueblo y el molino que lo usaba. Y que su familia también actuaban como jefes de la aldea y ayudaban a la gente, ¿no? Y toda la cosa. Ya que decían que a los molineros la gente lo miraban con dureza, ¿no? Porque en el proceso embolsarían parte del grano y había desconfianza, ¿no? ¿Ya despertaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres un fanático demoníaco. Ya que el papel que ellos desempeñaban podría despertar sospechas. Y luego, así mientras pasaba la vida de Hydra, había un hombre, ¿no?, que le preguntó a Hydra si tiene una prima porque estaba interesada en ella. Le habló sobre su prima que estaba interesada en ella. Hydra se acercó al hombre que visitaba el pueblo cada pocos meses y bebía con él cada vez. Era un hombre que había nacido en el Imperio de Wallachia, y ya que él era un guerrero. Y luego la historia nos narra que Hydra le presentó a su prima y toda la cosa, y se casó el hombre con su prima. Y un mes después, ese hombre conspiró con su prima para robar el negocio familiar de la molienda. El hombre insistió que la prima de Hydra tenía derecho a administrar el negocio familiar de la familia Misanga, y dijo más mentiras: que Hydra y su padre, que habían estado trabajando en el molino hasta ahora, habían falsificado los resultados de su molienda a los aldeanos, ya que ellos pagaban como impuestos, ¿no? Entonces, este hombre que le caía bien a Hydra y que le presentó a su prima para que se casara con ella y toda la cosa, lo traiciona, junto con su prima también. Y poco después, pues, su padre murió por una enfermedad y su madre sufría de angustia y falleció también. Hydra quería proteger su hogar, su negocio. La prima y el hombre habían confabulado para joder a Hydra, ¿no? O sea, reclamarle sus derechos y quitar el negocio, y usando falsas acusaciones. Cuando Hydra solicitó la presencia de los aldeanos para llevar al hombre ante la justicia, él creía que la confianza de su familia que había desarrollado a través de las prácticas comerciales era honesta y que todos los aldeanos lo apoyarían, ¿no?, porque eran buena gente y toda, y le darían justicia, pero en realidad fue todo lo contrario. Nadie se presentó al lugar acordado y, por el contrario, en la casa de Hydra se encontraban preparativos para un levantamiento armado. Así es. A pesar de que la familia de Hydra era buena gente, ayudaba a los aldeanos, ¿no? La mentira pudo más, la difamación pudo más, y los planes siniestros tanto del hombre y de su prima pudieron más con los corazones de los aldeanos. Y los aldeanos se levantaron, ¿no?, creyendo todas las mentiras para arruinar a Hydra. Hydra fue abandonado y llevado a un juicio no deseado ante su señor. Hydra se declaró inocente, obviamente, desesperadamente, pero ninguno de los aldeanos lo defendió. Su prima y el hombre habían orquestado todo el asunto. Los aldeanos eligieron al hombre que mintió, pero aportó ganancias sobre el honesto Hydra. No había ninguna esperanza de ganar. Hydra pensó: ¿por qué lo elegirían a él después de todo? ¿Por qué lo defenderían? Si él no era alguien especial, tenía habilidad, simplemente era honesto al extremo. Y así fue como Hydra fue llevado a la Hydra Gladiador, no fue sentenciado, pues, toda la cosa. O sea, era un inocente, pocas palabras, una víctima del mal del mundo, y apreciaba mucho a Subaru, que lo había salvado, ¿no? Y entre sus pensamientos la historia nos narra lo siguiente: cuando él estaba en la situación del Sparka y Subaru le dice: querías ser un guerrero, ¿verdad, Hydra? Si es así, ahora es tu oportunidad, ahora es el momento de hacerlo. Ya que Hydra
admiraba a los guerreros y toda la cosa, ¿no? Y él se consideraba débil y un poco cobarde, un inútil sin habilidad. Y esas palabras fueron lo que a Hydra le habían hecho feliz. El día en que sería recompensado por vivir una vida honesta, no se suponía que llegaría. Y Hydra es el pelirrojo, ¿no? Y ojo que se narran las historias de cada personaje, porque cada personaje como que Amira Subaru lo respeta, está muy agradecido con él y van muriendo, ¿no? En cada bucle. Entonces vamos conociendo más detalles de su vida. Y Tok pues le sacaba el ancho a todos los personajes. Y lo mató también a Hydra, pues lo mató a Hydra. Y ahí se veía como Tok mataba a Gian y Hydra gritaba no, mientras trataba de protegerlo, ¿no? Y Hydra se hacía el muerto, ¿no? Tok atacaba, Hydra se hacía el muerto, preparando su estrategia. Y Tok decía, sabía que estabas vivo. Y así, y Tok los mataba a todos. La cosa es que los mataba a todos. Y Hydra se armaba de valor y decía, soy Hydra Misanga, el hijo de un molinero. Tok dice, nunca he oído hablar de él. Igual los mataba. Así que poco... muy poco valioso es su historia, porque al final los matan. Y uno de los bucles se ve como Zoro estaba agonizando y huyendo. Se encontró con Ian, que también estaba huyendo. Bueno, al final todos los intentos eran de nuestros personajes muriendo. Entonces Subaru pensó que como no había podido salvar a todos, era como si él los hubiera matado, en resumen. Cuando de repente, mientras habían muerto todos en este bucle y Subaru todavía no había muerto, apareció Cecilus. Dice, oh vaya, eres tú, Basu. Qué coincidencia, inesperado encontrarte en una escena como esta. Las cosas se han puesto bastante animadas, ¿no te emociona? Solo hace, ah. Y Cecilus dice, después de todo esto no es lugar para exagerar, ¿verdad? El rayo azul le sonreía despreocupado a Subaru. Capítulo 75, lo sé. Cecilus estaba despreocupado y estaba divirtiéndose, ¿no? Subaru le pregunta qué estaba haciendo ahí y Cecilus dice, bueno, ahora mismo estoy ocupado enfrentándome con una mujer semidesnuda que estaba matando a todos en la isla. Es divertido, decía Cecilus, ¿no? Y ahí se ve como Araquilla estaba llena en llamas, sus ramas estaban rotas, era una batalla, gritaba Cecilus, estaba peleando con Cecilus, ¿no? Solo pensó que de entre todos los gladiadores, Cecilus era el único que podía darle batalla. Subaru cojeaba y luego se fue. Cecilus sonrió irónicamente y la mujer envuelta en llamas le lanzó una mirada intensa. Cecilus decía, en general tengo la habilidad especial de enojar a las personas con las que tengo contacto, pero como es habitual en esas situaciones, no tengo la menor idea de por qué. Araquilla molesta, dice, ¿por cuánto tiempo seguirás bromeando? Cecilus dice, ¿estoy bromeando? ¿Puedo ir tan lejos como para preguntar exactamente en qué parte estoy bromeando? Araquilla dice, esa apariencia, ¿por qué? ¿Qué es? Cecilus dice, ¿de qué hablas? Cecilus dice, ¿tú y yo acaso nos conocemos? Cecilus dice, realmente no lo sé. Araquilla dice, siempre así, nadie me dirá nada. Cecilus no entendía, ¿no? Araquilla dice, la princesa, su excelencia también, ambos se esconden, yo siempre estuve. Cecilus dice, ¿de qué hablas? Y Cecilus dice, bueno, si nos conociéramos, el que quieras matarme significa que no tenemos ninguna buena relación. Y Araquilla grita, Cecilus. Cecilus dice, vamos, la audiencia se va a aburrir si solo dices ese diálogo. Y así comenzó una batalla épica. Sintiendo el calor del infierno, Subaru había huido frenéticamente, ¿no? Del anterior escenario. Huyó, estaba huyendo, no resistiendo ni luchando, sino huyendo. Todos habían muerto. Ya no había forma de recuperar a nadie. Subaru exclamó, maldita sea. Cuando de repente alguien dice, es Subaru-sama. Subaru dice, ¿Tanza? Subaru recibió una sorpresa. Estaba respirando débilmente. Recuerden que ella había sido expulsado, ¿no? por las manos de Tok. El cuerpo de la niña estaba empapado mientras cojeaba. Estaba muy maltratada Tanza, con uno de los cuernos que brotaban de su cabeza habiéndose roto. Tanza dice, Suar-sama, gracias a Dios estás bien. O sea, Tanza había sido arrojada al lago. Y el lago estaba habitado, recuerden, por bestias acuáticas y salvajes. Y el cuerno fracturado demostraba que había tenido una gran batalla. Subaru se sentía mentalmente cansado. Se sentía físicamente agotado. Simplemente se le había acabado la paciencia consigo mismo. Tanza dice, Suar-sama. Subaru cae de rodillas y Tanza corre rápidamente hacia él. La expresión de Subaru cambió. Al parecer Tanza estaba muy preocupado por Subaru. Subaru estaba muy arrepentido y atormentado de no haber cumplido con las expectativas ni los deseos que se le habían impuesto. Una desesperación que se había convertido en un veneno mortal para él. Tanza dice, Suar-sama, tranquilícese. Los otros, Hydra-sama y Gian-sama, ¿qué pasó? Subaru dice, los dos murieron. Tanza dice, Subaru dice, tanto Hydra como Gian me protegieron. Weiss, Hydra y Gian, los tres habían perecido mientras protegían a Subaru. Tanza dice, dejemos este lugar de inmediato. Debemos escondernos en algún lugar. Subaru dice, incluso si nos escondemos no tiene sentido, no importa qué, nos encontrarán de inmediato. Tanza dice, aún así, ¿no harás nada y esperarás así hasta que te maten? Entonces, ¿con qué propósito todos en nuestra unidad perdieron la vida? Subaru se queda pensando. Tanza dice, Suar-sama, si colajas aquí. Subaru dice, todo fue mentira, Tanza. Yo siendo el hijo legítimo del emperador, vaya tontería.
es una completa mentira. Soy el hijo de un padre digno de elogio, increíble y genial, pero no soy nada del tipo de hijo de emperador. Tanza se queda en silencio. Tanza dice, Suar-sama, rápido, movámonos de aquí. Te llevaré sobre mi espalda. Subaru hace, Subaru dice, espera, ¿no me escuchaste? Yo no soy. Tanza dice, no es el hijo legítimo de su excelencia el emperador. Te escuché. Hablaremos de eso más tarde. Subaru dice, ¿pero de qué mierda estás hablando? No estoy relacionado con el emperador. Y como tal, en este momento, algo así, como una razón para salvarme, yo no soy de utilidad ni tengo mucho valor. Tanza dice, Suar-sama, ¿realmente crees eso? Tanza dice, Wei-sama, Hidra-sama, Hian-sama, la razón por la que todos arriesgaron sus vidas para protegerte, Suar-sama, fue por la falsedad que dijiste. ¿Realmente crees eso? ¿Que te salvaron y te ayudaron porque eres un hijo ilegítimo del emperador? Zoro dice, después de todo, dije que era el hijo del emperador. Tanza dice, yo y los demás, Suar-sama, ponga atención, yo y los demás, todos lo creímos. Sin embargo, esas personas, un gato miedoso, un cobarde y un mentiroso, ¿crees que apostarían sus vidas por lealtad y patriotismo al imperio? Tanza dice, es porque Suar-sama, en realidad te acercaste a esos tres. Usted participó en conversaciones reales con ellos, les respondió e intentó llegar a un acuerdo con ellos. Al hacer eso, Suar-sama se convirtió en alguien cercano a todos nosotros. Subaru dice, ese tipo de cosas es natural, no he hecho nada ni nada que fuese especial. Tanza dice, personalmente entiendo cómo todos se sintieron. Yo también fui rescatado una vez por Yorna-sama. Pude acercarme a ella. Sin duda fue lo mismo para esos tres, con lo que sentían por ti. Sin embargo, había un significado en ellos apostando sus vidas solo por eso. Hay momentos que uno se siente así. Tanza le daba un buen discurso a Subaru, ¿no? Y Subaru, después de pensar todo lo que se había pasado, las muertes, dice, quería salvar a todos. Tanza dice, los ha salvado en la medida que arriesgaron sus vidas para protegerte, Suar-sama. Zoro dice, no, te equivocas, no es así. Zoro dice, yo odio esto, no quiero perder contigo. Y una voz se escucha y dice, sin embargo, realmente no me importan cosas como ganar o perder. Desde detrás del humo negro ascendente, golpeándose el hombre con el hacha con la mano, el hombre respondió mientras inclinaba la cabeza. Era Top. Zoro dice, Top. Top dice, seguro que tienes la suerte del diablo, aunque te estaba persiguiendo. Me tomó un tiempo alcanzarte ya que el paisaje estaba en llamas. Le dije a Araquilla que usara su agua, pero de alguna manera parece que tiene las manos ocupadas. Tanza dice, por favor, no te acerques más. Tog dice, vaya, te caíste al lago. Eres muy terca, señorita. ¿Eres la misma de ese lote de antes? Tanza dice, si te refieres a los de la unidad. Tog dice, esa es una mirada problemática en tus ojos. Tanza dice, ¿qué es lo que realmente deseas? Tog dice, yo solamente quiero ir a casa con mi prometida. Subaru dice, Tanza, no hables más, yo hablaré con él. Seré yo. Tog dice, no tengo nada de qué hablar contigo, chico. Subaru dice, te haré compañía mientras buscas una vacante. O podría ser que tienes miedo de un niño que está cercano a la muerte. Tog dice, seguro que da miedo. Un mocoso que todavía intenta provocarme a pesar de la situación. Tener miedo es inevitable. Subaru dice, eres alguien que trata de manejar todo por su cuenta. Tog dice, ¿es imposible hacer todo? Conozco el alcance de mi propia habilidad. Subaru dice, aunque viniste con Araquilla, en realidad no confías en ella. No quiero perder con alguien como tú. Tog dice, no se trata de ganar y perder. Y siguen hablando, ¿no? Subaru estaba muy debilitado, estaba arrollado y como que trataba de levantarse. Y entonces Subaru comenzó a pensar y le dijo, Top, le habla a Tog y le dice, Top, yo puedo regresar de la muerte. Tog dice, ¿qué? Entonces Subaru entonces comprendió algo, se puso a pensar, ¿no llegó? ¿Por qué razón? ¿Acaso la bruja había perdido de vista a Subaru? Recuerden que Subaru tiene prohibido hablar del regreso a la muerte, ¿no? Y la bruja no había llegado. Subaru lo había entendido instintivamente que algo andaba mal con su habilidad. Natsuki Subaru no olvidaría cómo usar su propia habilidad. Y sigue gritando Subaru, dice, puedo regresar de la muerte, puedo regresar de la muerte. Y Subaru ya lo había notado, ¿no? Comienza a pensar. Incluso durante Sparka, incluso mientras la masacre estaba en curso, en el momento en que las bestias gladiadoras desatadas, las mabestias, no corrieron hacia Subaru, se aseguró de que se había separado de las manos de la bruja Subaru. O sea, Subaru ya se había comprendido, ¿no? Que algo andaba mal. Tog dice, ¿tú? Subaru dice, yo puedo regresar de la muerte, regreso a la muerte, ¿tú entiendes? Yo regreso a la muerte. El tabú que Subaru tenía prohibido lo decía una y otra vez, pero nada pasaba. Y Subaru seguía y decía, yo regreso a la muerte, puedo regresar de la muerte. Y grita Subaru y dice, estoy aquí, ven a buscarme, Satela. Grita Subaru, cuando de repente lo que estaba buscando Natsuki Subaru y gritaba, rompí el tabú una vez. Entonces escuchó una voz que dijo, te amo. Sucedió en el momento en que gritó ese nombre. En el momento que Subaru gritó, ven a buscarme Satela, la voz apareció y el mundo perdió bruscamente el color. El fuerte latido que resonó el zumbido en sus oídos se desvaneció en la distancia. Era incapaz de mover sus extremidades y la voz seguía diciendo, te amo. Y así
Con locura, Satella le confesó su amor. Te amo, te amo. Subaru dice, Tok dice, ¿qué? De repente, todas las bestias de la isla Gladiador comenzaron a rugir. Tok se dio cuenta que algo había pasado y que el epicentro de esa normalidad, había sido el niño. Ni siquiera Tok entendía el significado de regreso de la muerte que Subaru había gritado, pero no tenía necesidad de comprenderlo, simplemente tenía que matarlo. Y Tok se acercó a Subaru a matarlo. Tanza arrojó la piedra en su mano a gran velocidad. Tok dice, carajo. Tanza grita, Suar-sama. Y entonces, cuando Tok se acercaba, esquivando y toda la cosa, mientras Tanza también daba ataques, Subaru usó la providencia invisible, su tula invisible, y golpea a Tok. Tok es golpeado. ¡Pah! Tok dice, ¿qué demonios? Justo ahora, Subaru dice, providencia invisible. Luego, y Subaru sigue hablando y dice, luego te volaré la cabeza. Tok es herido de gravedad, ¿no? Con tremendo golpe. Tanza dice, Suar-sama. Tanza corrió hacia Subaru, con una expresión facial alterada. Antes de que pudiera tomar la mano de Tanza, Subaru resbaló y cayó justo donde estaba. La autoridad de la pereza, que no había sido utilizada durante mucho tiempo, estaba proporcionando un fuerte estímulo al cerebro de Subaru como de costumbre. Le salía sangre de la nariz y sin embargo era incapaz de restañarla. Tanza gritaba, Suar-sama, Suar-sama. Aferrándose a una sollozante Tanza, los sentimientos más íntimos de Subaru eran completamente de culpa. Subaru se acurrucó más cerca de la Loli, de la chica que había tratado desesperadamente de mantenerlo con vida, a quien debía. Subaru dice, toma esto. Tanza dice, la herramienta de maldición. Subaru dice, Cecilus está con Araquilla. Tanza dice, entiendo. Subaru dice, Tok, ya está, no necesitas preocuparte. Subaru pensó que como era Tok, él era alguien hábil, astuto, pero cuando había algo que no entendía, Subaru sabía que Tok se apartaba, ¿no? Para planear y se retiraba. Entonces, con lo que había pasado, el golpe tremendo que le había dado Subaru, entonces sabía que según la personalidad de Tok por el momento ya no volvería a atacar. Así, mientras aguantaba las lágrimas, Tanza tocó a Subaru, quien frenéticamente unió las palabras. Subaru también estaba preocupada por ella. Subaru recordó que todavía podía luchar. Y Subaru dice, la próxima vez. Subaru dijo estas palabras con una fuerte determinación. Tanza abrió mucho los ojos. Tanza dijo, así es, Suar-sama, la próxima vez no perderemos. Obviamente Subaru estaba a punto de morir. Ojo, a pesar de la batalla que habían dado, Subaru ya estaba en su límite. Ya estaba por morir, estaba muy desangrado, todo, estaba perdiendo el conocimiento poco a poco. Y obviamente Tanza estaba llorando y estaba cerca de Subaru. Sus dedos de Tanza, sus dedos delgados, envolvieron suavemente la mano temblorosa de Subaru, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, soportando sus emociones. Teniendo en cuenta de no deshonrar el último deseo de Subaru, mientras lloraba, Tanza pronunció, así es, Suar-sama, no perderemos la próxima vez. Subaru dice, yo lo haré, y comienza a morir, los salvaré a todos. Y Subaru murió. Entonces cuando muere Subaru, ve un mundo oscuro, lleno de oscuridad. Era una oscuridad infinita. Y se escucha una voz que dice, te amo. Subaru dice, también lo sé, de verdad, lo sé. Y entonces en ese mundo de oscuridad escucharon las palabras y Subaru respondiendo. Subaru entonces dice, gracias, miré ahora. Una vez más, Subaru Natsuki se levantaría. Una vez más, Subaru Natsuki lucharía. Y aquí ya pasa algo diferente. Satella había llegado, entonces y el bucle ya tenía otro punto de guardado. Entonces Subaru muere y agradece la muerte, pero ya no era el punto de guardado anterior, sino era un punto de guardado mucho antes, donde Subaru se ve que está en el lago negro tratando de ayudar a Tanza, ¿no? A la Loli Tanza, y donde es rescatado por Cecilus, donde Cecilus decía, wow, parece que habrá una buena historia, una buena trama, habrá un buen clima. Dice, es increíble que hayas nadado todo el camino. Es una extraña coincidencia de que estuviera caminando por aquí con el viento soplando hacia mí. Es algo excelente. ¿No tienes la sensación de que va a comenzar una gran historia? Y entonces Subaru responde y dice, sí, de hecho, también estaba pensando que deberíamos empezar eso. Con una sonrisa feroz, Natsuki Subaru respondió a ese trueno alegre. Así es, el punto de guardado fue donde Subaru era rescatado, ¿no? De las aguas. Luego la historia nos muestra nos muestra también el flashback donde estaba Araquilla y estaba Tok hablando sobre las órdenes de que tenían que aniquilar la isla y que si era algo posible, ¿no? Donde Tok decía que había una regla de que podrían hacerlo fácilmente con la regla de la maldición obedientemente, y que había una herramienta de maldición creada por uno de los 9 generales divinos, el maestro de objetos encantados, que servía como un desencadenante de la regla maldita. Y las condiciones para invocarla eran claras y simples. Tok decía que tenía la intención de aniquilarlos cuando llegue ese momento, y que luego estaría bien arrojar la herramienta maldita al lago. Tok pensaba en Kat. Ellos estaban en el carruaje dirigiéndose hacia la isla, ojo. Tok y Araquilla estaban en el carruaje dirigiéndose hacia la isla por el puente levadizo. Cuando Araquilla le dice, Tok, algo extraño está pasando. Tok dice, ¿qué? Cuando Tok dice, detente, ya sé, detente, ahora mismo deténganse. Tok dice, Araquilla,
vigila la isla, mantente alerta. Si hay movimiento, dispara a voluntad. Araki dice, comprendido. El cochero dice, vamos, nuestra responsabilidad como emisario del primer ministro es... Tok dice, silencio. Cocheros, Araki dice, Tok. Tok dice, parece que las preocupaciones del primer ministro Berserk eran válidas. Parece que nos estaban esperando completamente preparados. Están siendo guiados por una persona bastante peligrosa. Araki dice, ¿no podemos ganar a pesar de que estoy aquí? Tok dice, así es. Tok dice, no es un oponente que tengamos posibilidad de vencer. Al menos hoy no. Y luego se escucha una voz que decía, pensé que darían marcha atrás, pero esa decisión de reducir sus pérdidas parecía muy rápido. Subaru-sama, los emisarios son... Subaru dice, sí, se escaparon, así es. Subaru los había estado esperando con tremendo batallón. Y Subaru decía, así es, se escaparon. Como era de esperar, pensaron que era un extraño que simplemente formáramos fila para darle la bienvenida. Sin embargo, eso era lo que quería que pensaran. Así que fue un engaño. Tans le dice, Subaru-sama, me preguntaba por qué me estabas acariciando la cabeza. Así es, amigos.